Son las 21 horas, vamos al Mitre Informa primero, volvemos para hablar de iglesia y política. Dale. Pensándolo bien, por Mitre. Mitre informa primero. Cielo algo nublado en la noche de Buenos Aires, 20 grados la temperatura. Para el titular del Banco Central, la inflación de octubre seguirá siendo alta. Sin embargo, Guido Sanleris dijo que en los meses siguientes bajará. En el mes de octubre la inflación va a seguir siendo alta, ¿sí? Probablemente menos que en septiembre. Creemos que ya en noviembre y diciembre va a seguir bajando. En este momento, con el dato de septiembre, la inflación de los últimos 12 meses alcanzó a 40%. Los últimos meses fueron muy duros para todos los argentinos. Estos meses fueron la consecuencia de tres cosas, diría yo. La herencia, shocks y un tercero que son los errores propios. Fútbol, Superliga de Argentina en instantes y en el encuentro que completa la novena fecha. En el Bajo Flores, San Lorenzo recibirá a San Martín de San Juan. Antes en Córdoba, igualaron 1-1 Belgrano y Banfield. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 20 grados la temperatura, 39% la humedad. Mitre informa primero. En 30 minutos volvemos. Ya está en marcha el primer Salón Moto, el encuentro más importante para fanáticos de las dos ruedas. Más de 80 expositores con lanzamientos de prototipos, nuevos modelos y las últimas tendencias. Salón Moto, del 25 al 28 de octubre en La Rural. Adquirí tus entradas en ticketek.com.ar. Pensando con valentía. jorgefernandezdiaz.com.ar. Bueno, muy bien, estamos aquí con Miguel Buñaski, que es su cumpleaños, feliz cumpleaños, Miguel. Un gusto tenerlo aquí, profesor y amigo. Igualmente para mí. Después vamos a hablar un ratito de eso. Bueno. Y Laura nos planteaba un poco vamos a hacer un informe en dos pasos, digamos, ¿no? Primero Laura nos va a hablar de la actualidad pura y dura de iglesia y política, y después vamos a hablar de un poco del contexto histórico en que se da esto. Bueno, mucho ruido entre Macri y Francisco, que es una relación que nunca funcionó del todo bien, pero que yo creo que está en un momento en el que tocó fondo ese vínculo, ¿no? En el gobierno creen que la misa que hizo Monseñor Radrizzani, el obispo de Mercedes Luján, el sábado, donde de algún modo bendijo a personajes muy cuestionados, los Moyano, dirigentes de la Cámpora, los cuestionamientos que tienen los obispos ante la actuación de la justicia, ¿no? Y una seguidilla de gestos, no es la primera misa que se hace de algún modo dándole una señal o una luz verde al peronismo, kirchnerismo, que en este punto están unidos, sino que hubo otros instancias. Por ejemplo, Víctor Martínez, el obispo de La Plata, muy allegado a Francisco, porque hay que decir que Francisco en estos años puso en lugares muy, muy estratégicos obispos de raigambre peronista, de tradición peronista, y muy, muy allegados a su cosmovisión, ¿no? Bueno, a principios de octubre también hubo una misa
digamos, con un tinte político importante, que la lideró Víctor Martínez Tucho, el obispo de La Plata, que antes dirigía la Universidad Católica y es un vocero prácticamente del Papa. Y después, bueno, Monseñor Lugones, que es tío de, por ejemplo, del ex intendente de La Plata, de los Bruera, muy cuestionados en la justicia, y además tiene una militancia en el peronismo. Monseñor Lugones está al frente de la Pastoral Social, que es el dispositivo que tiene la Iglesia más político, ¿no? Monseñor Lugones no tuvo mejor idea que recibir a Moyano el día que un juez decide no detener a su hijo, que está implicado en una causa por lavado de dinero en el Club Independiente, y un fiscal había pedido su detención, Pablo Moyano. Bueno, todos sabemos que la Iglesia se maneja con símbolos, con lo cual ese mismo día, el haber recibido a Moyano, con críticas muy fuertes hacia el gobierno de Macri, hacia su política económica, es todo un símbolo, ¿no? Que fue leído por el gobierno como lo que es, una señal implícita de apoyo a sectores de la oposición. Esta lectura enojó mucho al Vaticano. El Vaticano actuó como siempre, ¿no? Con ambigüedad. Francisco es un maestro en el arte de la ambigüedad, mandando a todos sus obispos a batallar en contra de Macri, pero a la vez escondiendo la mano y diciendo, no, yo no tengo nada que ver, yo soy jefe de la Iglesia Católica a nivel universal y estoy en otra dimensión. Así es lo que han dicho los voceros del Papa, ¿no? El Papa está en otra dimensión, lo cual no es cierto si uno ve la seguidilla de hechos. Así que bueno, así están las cosas, un vínculo complicado y bueno, y tal vez un choque de cosmovisiones y un choque cultural entre lo que expresa ese peronismo y ese kirchnerismo y esa Iglesia y otro sector de la sociedad argentina que está expresando otra época y otro momento, ¿no? Más liberal, más democrático, tal vez más en sintonía con este momento político. Bueno, esto creo que esta vez llegó a algo grave, ¿no? Porque sí, creo que yo vi una reacción de la sociedad muy fuerte, que está muy contenida con esto de ungir a los Moyano, ni más ni menos, a los Moyano, ¿no? En una situación en la que como la que se encuentran, hacer casi un acto partidario radical. Yo decía que cuando estuvo detrás de Alfonsín, cuando Alfonsín denunció el pacto sindical militar, decía, esto se parece al pacto sindical eclesiástico, digamos, ¿no? Una nueva versión, aunque por supuesto lo niegan, por supuesto. En aquel entonces también los sindicalistas decían, claro, y los militares decían que no había ningún pacto y bla, 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 bla. Pero bueno, fue importante que lo creyera la sociedad. Y lo creyó la sociedad en aquel entonces. Y yo creo que esta vez también. Y yo creo que esta vez la Iglesia, no me refiero al dogma de fe, ni a toda la Iglesia, por supuesto, toda la Iglesia, la Iglesia está llena de gente muy diversa ideológicamente, ¿no? Pero yo creo que el Papa hizo una movida muy grande, metió a cuadros profundamente antiliberales. Cuando digo antiliberales, digo anti cualquier cosa que no sea peronista. Anti cualquier cosa que no sea peronista. Muy fuertes, y los dejó jugar. Claro, de vez en cuando da alguna orden, pero aunque no diera orden, si vos pones a determinados personajes, esos personajes actúan en consecuencia. Entonces, todas las caripelas que veías ahí, que la verdad dañaba más a Francisco que a nadie. Sin duda. Son de terror. Yo creo que esto le genera muchísimo daño. Yo creo la Iglesia de Francisco. Es que me parece que hay un error de diagnóstico muy importante, que tal vez Francisco esté considerando que el peligro del laicismo que encarna Macri es mayor que una asociación con líderes sindicales históricos peronistas. Lo que pasa es que esos líderes son el emblema, el epítome de la corrupción, y la sociedad ya tiene conciencia. Así es. ¿No? Porque, digamos, estuve leyendo diversas declaraciones históricas de Bergoglio. Es, como acaba de decir Jorge, profundamente antiliberal. Dice, el dinero es el estiércol del diablo, dijo. O sea, es sin capital, consigue una sociedad, digamos, precapitalista. Si querés, pero se leen las declaraciones, ¿eh? Y como todos sabemos, se ha sentido muy cómodo con Rafael Correa, con Evo Morales, con este tipo de personajes.
Y al fin y al cabo, curiosamente, con Cristina Kirchner, ¿no? Claro, pero es muy curioso que él diga, el dinero es el estiércol, qué sé yo, y vaya con los Moyano. Y vaya con los Moyano. A los Moyano. Pero están digo, acusados de dinero sucios y de todo tipo de manejo. Un ¿no? aire de familia, ¿no? Es una mirada del mundo tremenda. parecida entre el peronismo y el Papa. Sí, pero eso es una cosa, pero después la hipocresía absoluta de no hay problema. Hay problemas con el dinero de Macri. Sí. Pero no hay problema con el dinero de los Moyano. Bueno, lo que pasa es que mal habido. Sí, Claro. claro, obvio, sí. Lo que pasa es que él cree, por lo menos por lo que le ha dicho a dirigentes peronistas, que la persecución, entre comillas, contra Moyano es injusta, es una persecución. En realidad no es que la justicia está actuando ante un corrupto, ¿no? Claro, Esta es una la mano lectura. política ahí. Claro, que hay una mano política que lo persigue porque él defiende al pueblo, ¿no? Una cosa así es su diagnóstico. Entonces ya partimos de un diagnóstico equivocado, ¿no? Mira, en la multitudinaria, una de las multitudinarias manifestaciones en las cuales Moyano estaba en el palco en la 9 de julio, a las 5 o 6 meses, estaba Grabois ahí, y alguien grita "viva el Papa", y la multitud coreó eso. Ahí se inaugura, digamos, esta nueva fase, ¿no? Es decir, el Papa como un líder en ausencia de un movimiento que no encuentra un referente fundamental frente a estas nuevas, nueva ola, no sé cómo denominar, frente al macrismo o al PRO o a Cambiemos, ¿no? Y lo encontraron y trabajaron ahí un vínculo. Esto no es casual, no es como decir que el Papa ignoraba y no se dio cuenta de que Radarichani estaba juntando a todos estos tipos. Son los mismos que en el palco ese gritaban "viva el Papa". Y Grabois ahí es un personaje central, ¿no? Es uno de los líderes de los movimientos sociales. Y además esta cosa del Papa de no aclarar dónde está realmente, ¿no? Hoy lo vuelve a decir, el Papa no va a decir nada. Bueno, el que calla otorga. Bueno, claro, es la discreción jesuita llevada con esa maestría también histórica, ¿no? Esa ambigüedad, lo que vos acabas de decir, la ambigüedad, sin duda. Sí. Sí, es una vieja tradición, digamos, de una parte importante de la Iglesia en español, diría, ¿no? Hispánica. Sí. La idea de abrazar el nacionalismo católico, esa ideología, el nacionalismo católico, ¿no? Lo que pasa es que parece un poco de modé hablar de nacionalismos, y ellos no quisieron hablar de eso, pero algunos dirán, bueno, populismo, lo que sea, pero es el viejo nacionalismo católico. Los que perdieron dentro de la Iglesia fue muy claro, son los católicos liberales no en un sentido económico, liberales en un sentido más de sociedad abierta, ¿no? Cosmopolita. Esos perdieron. Perdieron hace mucho tiempo, de manera bastante importante, y el Papa les dio el último, Bergoglio con el poder absoluto les dio el último golpe, llenó de cuadros especiales que le responden a él esta idea un poco de aparecida, pero que ¿no? Que se entronca con ideas nacionales, que él aprendió en su juventud. La verdad. Y ahí ves también que la disputa entre Néstor Kirchner y Bergoglio era una disputa de egos, no ideológica. Sí, absolutamente. No ideológica. En la medida en que el macho alfa se corre, que es Néstor Kirchner cuando se muere, y queda la viuda, digamos, es ahí donde se dan cuenta que tienen muchos más puntos en común de lo que suponían. Es como ¿no? cuando uno se pregunta por qué hubo la pelea entre si el peronismo vino a rescatar al catolicismo nacional, digamos, ¿no? Al nacional catolicismo. ¿Por qué se quemaron las iglesias? Se llegó a eso. Bueno, porque el peronismo tuvo una idea de culto. Lo mismo había pasado con Mussolini en Italia. La iglesia se alarmó cuando Mussolini se presentaba a sí mismo como el gran maestro, ¿no? Y en las escuelas había que enseñar el catolicismo fascista, casi por encima del catolicismo católico, y eso produjo grandes chispazos que Mussolini arregló pagando con el Vaticano, el concordato, digamos, la iglesia hizo una serie de arreglos. Se le fue de las manos a Perón. Claro, hasta el 54 las relaciones fueron óptimas con Perón. Bueno, y entonces, ¿qué pasó, no?
Fue un malentendido. Claro, yo creo histórico. que Perón, lo mismo que con Kirchner. Fue un claro, malentendido. eso, exactamente. Yo Sí. creo que Perón vio, digamos, hay un partido católico que a mí me quiere desbancar y que aglutina toda esta oposición variopinta. Sí. Y ahí empieza una guerra de declaraciones terribles, ¿no? De Perón designa a ciertos obispos como golpistas. La Iglesia dice que lo excomulga, eso nunca quedó muy claro, ¿no? Sí. Ahí lanza el divorcio, ¿no? Y lanza Pero el en divorcio algún ahí, momento, claro, sí. se genera una ruptura, prohíbe una manifestación de Corpus Christi, que al fin y al cabo terminó siendo multitudinaria, pero hay peronistas que van a la catedral como para querer quemarla, los católicos se forman una guardia allí para impedir, bueno, la quema de las iglesias, el golpe, un nacionalista católico ultramontano como Lonardi toma el poder. Pero Claro, que era un peronismo sin Perón, digamos, exactamente. ¿no? O sea, un nacionalista que Claro, y sin culto, y sin abrazaba la cruz. Y sin la jefa espiritual del movimiento, que hacía ruido en la mente católica, sin Eva Perón, que era una deidad, ¿no? Claro. Pero bueno, pero después la inteligencia eclesiástica dijo, no, pero acá lo que nos frenaba el marxismo, el comunismo, el laicismo profundo, era el peronismo. Y entonces se vuelven a encaminar por ese lado. Pero claro, ¿cuánto pasó de eso? Sí. Después Bueno, tuvimos también- Menem, porque las sí. relaciones de la Iglesia y el peronismo son muy curiosas y con la ambigüedad de ambas partes. Menem tuvo buena relación con la Iglesia. Él sabía, se proclamaba católico, viste que él era de origen musulmán, daba mensajes siempre con alabanzas hacia el Papa, etcétera. No pasó demasiado, a pesar del liberalismo. Del neoliberalismo. Del neoliberalismo. Sí, O sea, sí. ahí no pasó nada. Es Acá cierto. Es curioso. Sí, Y con Kirchner la guerra de egos, etcétera, ¿no? sí, sí. Pero yo creo que hay una unión muy grande, bueno, no es que yo lo creo, sino que está muy estudiado. Sí. Bueno, Eh, Lori Sanata es un gran Lori estudioso, Sanata, ¿no? Sanata, pero ya viene, sí, vínculo. pero es un estudio que viene de antes de Lori Sanata, el profundo vínculo de la Iglesia Católica con los caudillos federales en el siglo XIX, es decir, con todo lo que sea antiliberal, antipuerto, cosmopolita, antimodernidad, con todo lo que se abraza. Por eso la idea de patria, familia, Sí. patria, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Religión. Hay un nacionalismo primero oligárquico, después hay un nacionalismo más popular que deriva en el irigoyenismo y sobre todo en el peronismo. Y hay estos pequeños divorcios que son, como vos decís, de egos de quién manda acá. Claro, pero no quién manda acá. no de diferencias No ideológicas. son diferencias ideológicas. Y lo que yo veo acá como en este momento, ¿no? Como una gran contradicción de este gobierno, que es que lanza, porque a ver, una lectura es que la Iglesia está molesta porque Macri lanzó el debate por el aborto, ¿no? Ahora, se supone que una coalición como Cambiemos, bueno, debería asumir una posición frente al aborto, ¿no? Lanzar un debate. Sí. Digo, si vos te propones como una coalición laica, como una coalición liberal, como una coalición democrática, bueno, una bandera debería ser esa, ¿no? Frente al otro sector que en general una parte del justicialismo, no el kirchnerismo porque está a favor, acá está la complejidad, ¿no? Sí, está Digo, también. el tema del aborto es un tema complejo. Dentro de ¿no? Cambiemos hay muchos católicos, muchos cuadros católicos, Sí. pero son todos del catolicismo que Bueno, perdió. pero eso es confuso, ¿no? Porque vos no podés lanzar un debate y después lanzar un debate porque más allá de la estrategia, digo, los católicos que están dentro de Cambiemos son los que perdieron históricamente frente a los nacionalistas. Los nacionalistas están en el peronismo, están Claro. cercanos al peronismo, hacen esfuerzo para no mezclarse con el peronismo, pero hablan un mismo idioma. El peronismo, además, en una situación de falta de liderazgo claro, de aglutinador, porque cuando el peronismo no tiene un líder, no puede reconstruirse, no puede. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Es decir, tiene Bueno, que el otro día hubo terminar 7 actos, ¿no? El Día Sí. de la Lealtad. Sí, sí. Bueno, claro. Ahora hay un peronismo más, ¿no? El de Felipe Solá, Hoy, una sí, a partir de hoy. fragmentación más. Claro, la idea de Felipe, pobre, a mí me mandó el libro, lo miré, pero Felipe abrazado Pobre, a la cruz, ¿viste? Me parece una idea que... A ver, Cafiero era un demócrata cristiano, digamos, ¿no? Un social cristiano, pero no... Y ha tenido un acercamiento muy importante, ha sido un militante católico muy importante, pero nunca lo vi utilizar a Sí, la pero además iglesia, a donde los hay- obispos para construir una política racional, ¿no?
Pero Sí, que me digo, decía. no, que hay contradicciones muy profundas, porque vos viste el kirchnerismo planteando el tema de la diversidad sexual, el matrimonio igualitario. Digo, la Iglesia está en contra de todo eso. Entonces, Sí. y eso en la política moderna es un eje muy importante, el tema de la sexualidad. Entonces, como hay temas de fondo, o sea, no solamente el tema económico, sino un tema cultural, político, como es el tema de los derechos sexuales, los derechos reproductivos, que son temas muy importantes hoy. Sí. Y entonces ahí, ¿cómo es eso? O sea, la Iglesia es una militante absolutamente No, absoluto, antidiversidad sexual, bueno, el tema de los gays, del matrimonio igualitario, del aborto, y entonces, ¿cómo? No entiendo, ¿cómo tenés un líder que está en contra de un tronco importante de tu política? Sí. Sí, es todo confusión, digamos, ¿no? Yo creo que además el Papa lo que quiere es a ver, ¿qué es lo que quiere el Papa? Luchar contra los evangelistas que le están tomando en toda América Latina los lugares de mayor pobreza, ¿no? Que es el gran mercado de la Iglesia. Si la Iglesia pierde también en ese área, si la Iglesia Católica pierde en ese área, como ya perdió en la clase media cosmopolita, ¿no? Si ya pierde ahí, bueno, la situación es mucho más grave. Y bueno, está perdiendo. Y fíjate Brasil, ¿no? Porque Bolsonaro es el evangelismo. Algunos dicen, Bolsonaro no piensa nada, piensa el evangelismo por él. El tipo es un pragmático inescrupuloso, pero está leyendo los homosexuales, no, esa moral militarista delirante, es la voz de la fortaleza evangélica en el Parlamento brasileño, bueno. Efectivamente. Claro, no será el nacionalismo católico, sino el evangelista. El evangelismo con una moral así, ¿no? Acá está muy enraizada en la Argentina la idea de que no seamos capitalistas, pero profundamente enraizada. Vos sabés, cuando vos decías... Pero es que tan enraizada que jamás... Ni siquiera lo intentamos ni mediamente, ni siquiera en los momentos en que creemos que hubo un cierto capitalismo, hubo un capitalismo verdadero. Y la verdad que hay una sociedad muy abroquelada y la Iglesia forma parte de esa sociedad. Por supuesto. Es una parte importante de esa sociedad. ¿Cuál es el modelo de la Iglesia? ¿Cuál es el modelo de la Iglesia entonces? Económico, a ver. Mirá, en Europa no está. En el hemisferio norte no está. En La Nación, un artículo muy en interesante, Rusia. Un estudio del Pew Research, donde analiza cuántas veces, si hay ruegos diarios, sociedades, cuántas veces ruegan en los templos o fuera de ellos en Afganistán. El 98% en Afganistán son pobres, viven en guerra, un desastre. En la Argentina es alto. Es una sociedad, no en los templos, no en de pronto no en la gran urbe, pero eso. El estudio del Pew Research está en La Nación y vale la pena mirarlo. Muestra que a mayor religiosidad literal, menor desarrollo económico. Es terrible. Porque entonces vos entras a pensar, pero entonces el insumo de la religiosidad es la pobreza. Y las sociedades que se van volviendo laicas van despegando de la pobreza. Es impresionante. Pew Research, P-E-W, Research. Un estudio se puede ver en La Nación. Esto es muy curioso, ¿no? Ahora estamos en un momento de álgido en donde me parece que yo creo que la Iglesia un poco va a retroceder de esta situación. Sí. Espero. Están diciendo nosotros no tomamos partido, bueno, ese tipo de cosas que hacen. Ellos están todo el tiempo, los obispos, estos obispos de Bergoglio, haciendo política. Cuando vos los criticás, te dicen que ellos no hacen política, es decir, es un truco de ir y volver. No, ¿cómo lo van a meter al Papa en esto? ¿Cómo lo van a meter el Papa en esto? No, vos lo metiste en el Papa, vos lo metiste están... en el Papa, claro. Al Papa en esto, claro. Escúchame, a Moyán, a Hugo y a Pablo. Además Pablo dijo, Pablo es el que dijo, esto fue con la venia del Papa, que suena creíble. Sí, ¿no? claro. Pero Pablo Moyán es un tipo que está hasta las manos, pero hasta la cabeza en los vínculos infernales con la hinchada, la barra brava independiente. Igual esto que vos decís, ¿no? La gente... ya se dio cuenta, o sea, no es... esto tiene como un déjà vu de hace 35 años atrás, como decía este dirigente antiguo, radical, ¿no? O sea, vos le ponés las palabras de Moyano, de Gualdini a Moyano y es muy similar, ¿no? Lo que decía uno y otro, más allá de que, bueno, Moyano tiene otras implicancias, ¿no? De delictuales, pero la diferencia ¿cuál es? Que hay una parte de la sociedad que despertó, que se da cuenta que esto es un viejo truco.
porque, digamos, obviamente que están aprovechando con la situación difícil económica. Entonces, en realidad el tema no es que estoy defendiendo a Moyano, sino que estoy defendiendo a la gente que no tiene para comer. Esta es la idea de fondo, ¿no? Sí, agarrado hay que tener cuidado de no hacer beneficencia agarrado del brazo de Al Capone, digamos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque, digo, finalmente vos estás dando gestos. La Iglesia Católica se ha pronunciado muchas veces contra la corrupción, pero ahora, en el momento de la verdad, ¿no? Donde hay una causa como los Cuadernos, yo no los vi y dicen, bueno, que se va a ir hasta las últimas consecuencias. Fíjate que la Iglesia no hace pronunciamiento sobre los importantísimos procesos que hay en Argentina abiertos contra la corrupción. Pero lo ha hecho, ¿no? Recordemos que los Kirchner se iban pero hoy no lo hace. Celebrar el Te Deum a otros lados, ¿no? En un momento, pero por eso te digo, ahí te revela que no sé hasta qué punto era sincera ese discurso anticorrupción del kirchnerismo. Acá hay empresarios que están que están compareciendo, que están siendo procesados, hay cosas que se están diciendo, y la Iglesia no toma partido, no dice, bien, apoyamos esto porque la corrupción solo, la lucha contra la corrupción nos va a transparentar. No hay una declaración, no hay un énfasis en la transparencia, como hubo en otros tiempos. Totalmente. Pues es que hoy leía, tratando de entender la mentalidad de Bergoglio, que es difícil, porque además es una persona hábil, ¿no? Digo, ¿viste? Yo creo que lo que a uno le vuelve loco es la ambigüedad, ¿no? La ambigüedad. Bueno, cuando el juramento jesuita, cuando vos asumís el sacerdocio, es muy interesante. ¿Sí? Solo vamos a servir a Dios a través de la Iglesia y a nadie más. Es decir, Bergoglio piensa en la Iglesia. Después en los procesos políticos transnacionales, servir a los ideales y al dogma eclesiástico. Entonces, supongo que estará pensando quién es más afín a la supervivencia y a la potencia de la Iglesia. Y Macri no lo es. Un budista New Age no es. Digamos, ¿no? Más cercana a Cristina, que llora, que es viuda, que fue a la escuela en La Plata de monjas. O María Eugenia Vidal. ¿No? Claro, es cercana Cristina hoy, que todavía es inofensiva, entre comillas. Exacto. ¿No? Porque si Cristina volviera a tener poder, la Iglesia tendría un problema gravísimo de vuelta con esa deidad que se considera así, mitifica todo sobre sí misma. Tendría otra vez un conflicto. No sé, porque ya estuvo esa situación. Creo que ella siempre busca como figuras masculinas que la amparen, y en el Papa la había encontrado. Ahí yo no sé si habría un yo choque, me acuerdo, ¿no? la primera vez, ¿te acordás que se encontraron en el Vaticano? Sí. Una y otra vez. Bergoglio le daba el documento de Aparecida, como diciéndole, lo que le estaba diciendo es, pero para que acá Cristina, pensamos igual. Claro, lee esto, que somos iguales, estamos pensando tanto, entendelo, y siempre pensamos, y todo esto es un malentendido, eso es lo que le estaba diciendo. Sí, claro. Todo esto entre nosotros es un malentendido, los enemigos están en otro lado. La pregunta es, ¿quiénes eran los enemigos? Eran enemigos ideológicos. El Papa... Además, Cristina encontró en el Papa es profundamente retrógrado. una figura protectora. En un sentido, es fuerte decirlo, pero... Sí, claro. Sí, pero en bueno, todo Cristina sentido, también digamos, tiene una parte de muy retrógrada. Bueno, por supuesto, Claro. Y digamos, la idea de un país normal, ellos no la quieren. ¿No? Bergoglio no la quiere un país normal. Él quiere un país... Corporativo. Sí, un país donde corporativo, eso es exactamente la palabra. Un país guardia de hierro. Claro, sí. Cuando cuando lo tuvimos acá, lo dijo así, claro, un país dominado por las corporaciones son las corporaciones de ellos, no te creas que son un sindicalismo peronista. Acá está el sindicalismo, acá está la iglesia, acá son las instituciones que dominamos todo, ¿no? Bueno, Radrizani, cuando pidió el sábado un acuerdo sectorial, casi exigió, se refiere a eso, ¿no? Un acuerdo corporativo. Claro. Pero suena todo a la década al pacto. Sí, a los 60, 70, y después ese revival que hubo en los 80, que no funcionó, por supuesto, de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, me quedo con dos hechos, ¿no? El Papa diciendo el dinero es el estiércol del diablo. Sí, literal. Bueno, pregúntele a su amigo Moyano. No tuviera dinero, además. Pregúntele a su amigo Moyano claro. y a los millonarios porque justamente de eso
De eso tratan los cuadernos, por ejemplo, ¿no? Sí. Claro. De los millonarios. Pero esos millonarios no son tocados. Y segundo, un proceso de transparencia único en la historia, y la Iglesia mira por otro lado. No solo no convalida, sino insinúa a través de algunos voceros que son persecuciones. Y hay presos políticos en Argentina. No, y celebra a los sospechados de corrupción, ¿no? En contrapartida, ¿no? Y celebra a los sospechados de corrupción. Increíble. Y celebra misa. Sí, sí, con Sí, ellos. sí, increíble. Son las 21:30, vamos a Mitre Informa primero. ¿No? Mitre informa primero. 9:30 de la noche, cielo algo nublado en Buenos Aires, 20 grados la temperatura. Lo reiteramos, otra condena para Ricardo Jaime. El ya detenido secretario de Transporte del kirchnerismo llegó a un acuerdo con la fiscal Gabriela Baigún en 4 causas en las que es investigado. Para no ir a juicio oral, acordó cumplir una pena de 4 años de prisión por enriquecimiento ilícito. A esto se le sumó una multa de casi 13 millones de pesos y el decomiso de un barco, 6 departamentos y 2 autos. El convenio, que también incluye a otros 16 imputados, es por el momento de palabra y será firmado en los próximos días para hacerse oficial. Fútbol Superliga de Argentina, en el encuentro que completa la 9ª fecha en el Bajo Flores, están igualando 1-1 San Lorenzo y San Martín de San Juan. Antes, recordemos, en Córdoba empataron 1-1 Belgrano y Banfield. Cielo parcialmente nublado en la noche de Buenos Aires, 18 grados 8 décimos la temperatura, 53% la humedad. Mitre informa primero. En 30 minutos volvemos. MCO Company, 20 años brindando servicios de auditoría y gestión para el sector salud. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio y encontrá ofertas en alimentos y mucho más. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. Alco, grupos de autoayuda para adelgazar. Si tenés sobrepeso, te podemos ayudar. Si querés sumarte, entrá a www.fundacionalco.org o escribí a info@fundacionalco.org. Morir de amor está en Flow. Ya podés ver esta historia cargada de suspenso y drama que te atrapará. Griselda Siciliani interpreta a una mujer con una enfermedad terminal, sin saber que su mayor riesgo podrá ser morir de amor. Mira la serie completa antes que nadie. Bájate la app y protégete de los spoilers con Cablevisión Flow. El 80% de las personas trans no acceden a trabajos formales. Impacto Digital y Fundación Huésped trabajan en innovación digital para pensar cómo los trabajos del futuro pueden crear oportunidades para resolver este problema, y vos podés ser parte. Entrá a www.impactodigital.org y entérate cómo. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio y encontrá ofertas en alimentos y mucho más. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. Los Pericos presentan 3000 vivos en el Teatro Ópera, sábado 27 de octubre. Anticipadas limitadas a la venta en boletería y por sistema Ticketek. Produce 300. MCO Company, 20 años brindando servicios de auditoría y gestión para el sector salud. Entrá en radiomitre.com.ar, informate de todo lo que pasa y escuchá la radio en vivo las 24 horas. Las últimas noticias, el espectáculo, el deporte, todo lo que pasa, pasa por radiomitre.com.ar.
¿sabés lo que me pasó una vez? Se me ocurrió escribir una novela sobre Bouchard. Bouchard, ¿no? Bouchard vos escribías sobre cuestiones históricas, ¿no? El dilema de los próceres. Sí, escribí la logia de Cádiz, y en un momento dado dije, bueno, Bouchard, un tipo, la historia de Bouchard es increíble, es una historia de un corsario, sí, que vivió todo tipo de aventuras, que tomó California, ¿no? Entre otras. Asombroso, ¿no? Que casi rescata a Napoleón en la isla. Uy, a vos esas historias te pueden. Sí. La aventura. Vos aquí hice toda la investigación y hay una anécdota muy linda que tiene Diego Cigala cuando viene a cantar aquí tango y se encuentra con Juanjo Domínguez, gran guitarrista, ¿no? Y él me cuenta que su guitarrista se llama el Morao es un gran guitarrista flamenco, le mandó un tema a Paco de Lucía, que era amigo de los dos, y Paco de Lucía se lo devolvió y le dijo: Morao, es tan perfecto, yo no puedo meter nada, dijo, de mi arte, ¿no? Dame otro. Y yo sentí que lo de Bouchard era tan aventurero, la realidad era tan exagerada, era tan película de, no sé, de Errol Flynn, espadachines, abordajes, era tan desmesurado que yo no podía escribir una novela, ¿no? Y bueno, acaba de llegar un libro de Bouchard, se llama Bouchard, Halcón de los Mares, Corsario de la Libertad. Lo escribió uno de nuestros grandes historiadores, un historiador serio, de verdad serio, que se llama Miguel Ángel de Marco, y que está en línea. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Qué genial la historia esta con la que te metiste. Qué genial. Sí, realmente lo que decís es muy cierto, ¿no? Es una figura de características tan especiales, ¿no? Porque actuó como un corsario, pero también como un hombre enteramente dedicado a los momentos de la independencia, a la causa de San Martín, etcétera, ¿no? Claro, porque recordémosle a la gente que Bouchard aparece en Granaderos a Caballo en el combate de San Lorenzo, ¿no? De hecho es el que le arrebata el estandarte al enemigo y pasa por arriba con el caballo. Ya ahí hace una cosa desmesurada, ¿no? Sí, es notable porque un hombre que había estado siempre navegando en la cubierta de los buques y de pronto se hace granadero, digamos que se adapta, que no debe haber sido fácil a la disciplina sanmartiniana, que era tan dura, y participa en el combate de San Lorenzo, pero no como un oficial más, sino como ayudante de San Martín. Quiere decir que San Martín le tenía cierta consideración, cierto respeto, ¿no? Y después de San Lorenzo también San Martín se lo lleva durante su vida al norte para ponerse al frente del ejército del norte, ¿no es cierto?, en reemplazo de Belgrano. Es decir, que es una figura muy particular la de Bouchard. Yo siempre digo que ahí la víctima de las andanzas de Bouchard fue su esposa y tal vez agregarle sus hijas, ¿no? Porque este hombre que deambulaba por el mundo dejó en Buenos Aires, en una situación de bastante dificultad económica, a Benita Merlo y a sus hijas, y seguramente diciéndole que como producto de sus actividades corsarias ellas iban a tener un bienestar que nunca lograron, porque él después de ese periplo fantástico al que vos hacías alusión, terminará preso, dejado en libertad, pero se vuelve a poner a la zona de San Martín y finalmente dueño de una hacienda en el Perú, lo matan los esclavos. Es decir, hasta el final es un final muy singular. Claro, pero contemos antes que Bouchard, que no era de origen del Río de la Plata, contá un poco su origen. No, por supuesto. Él era como el otro gran corsario que peleó en las invasiones inglesas, Hipólito Mordell, el famoso Manco Mordell, eran de Bormes
Les Mimosas, que ahora es un pueblito francés cercano a Saint-Tropez, que es la residencia de verano del presidente de Francia, ¿no? Es una zona donde hay mucha actividad marinera, está muy cerca el arsenal de Tolón, en aquella época era muy importante, y Bouchard, que no se llamaba Hipólito, sino André, que se cambia el nombre cuando llega al Río de la Plata, en homenaje a un hermano, a su hermano menor, que había dejado en Francia. Bueno, Bouchard en su juventud ingresó a la Marina francesa, estuvo en el Caribe, realmente ahí también tuvo una participación bastante singular en Haití, estuvo en República Dominicana, levantaron una fortaleza, pero luego las tropas y la Marina francesa se retiraron, y él en un periodo no se sabe dónde estuvo, recala más o menos para la época de la Revolución de Mayo en Buenos Aires. Increíble, ya cuando llegó acá era un aventurero de los mares, ¿no? Y aquí lo colocan, después de algunos episodios, lo colocan junto a Brown, le dan un barco, y ¿qué pasó? Contanos. Mira, él en realidad primero fue uno de los capitanes de la escuadrilla que se armó con muy pocos recursos y fue derrotada por los españoles en el combate naval de San Nicolás, ¿no? A raíz de que después de que Brown toma Montevideo en el año 1814 y logra que Montevideo vuelva al poder, digamos, de la provincia unida del Río de la Plata, no tuvieron mejor idea los gobernantes que vender la flota. Es decir, que el país se quedó sin marina cuando venía una expedición española muy poderosa sobre el Río de la Plata. Y en esas circunstancias no encontraron otra manera de salir al cruce de esta expedición, o por lo menos de provocar daño a los españoles, sino abriendo el corso, es decir, dando patente de corso a distintos individuos que se aventurasen a combatir contra los españoles. Recordemos que patente de corso era una orden que daba el gobierno, o una corona o el gobierno, a soldados o al propio, a marinos directamente a piratas, para que capturaran en la mar al enemigo y trajeran y compartieran el botín, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Era una manera de algún modo sencilla de habilitar fuerzas navales que no tenían, ¿no? Y bueno, Brown al frente, como una especie de comodoro, junto con Bouchard, con su hermano Miguel Brown y un chileno que después, digamos que a poco de salir se hundió en el Cabo de Hornos, el buque chileno, fueron a combatir a las posesiones españolas en el Pacífico. Atacaron el Callao, se presentaron en Valparaíso, luego atacaron la fortaleza del Callao, estuvieron en Guayaquil. Intentaron tomar la ciudad, pero no les fue posible porque hubo una gran resistencia. Después de esa resistencia, Brown cayó prisionero y Bouchard y sus compañeros trataron de liberarlo, lo consiguieron mediante una negociación. Es decir, es toda una situación... Una novela de aventuras y de una aventura, novela de aventura. Y luego encima, como ambos también, obviamente... querían combatir por las Provincias Unidas, pero por otro lado tenían el propósito de obtener recursos, que también tenían que pagar con eso al armador que había puesto dinero para artillar los buques, etcétera, y entonces se repartirán entre ambos, porque tampoco se llevaban bien, en realidad eran dos caracteres muy fuertes, reparten las presas, y Bouchard se vuelve para el Río de la Plata, y Brown, que había salido, digamos, sin permiso del gobierno, siguió su derrotero, fue tomado preso por los ingleses le quitaron el botín y estuvo mucho tiempo en Londres. Mientras tanto, Bouchard volvía a Buenos Aires y con una preciosa fragata, la mejor que habían logrado tomar, que se llamaba Consecuencia,
le da el nombre de la Argentina, porque le pone la Argentina, no se le cambia el nombre a un buque, pero él lo hizo, sí. Él lo hizo sí. Porque, claro, consecuencia no significaba nada, y por otra parte era un buque de guerra español, y él lo constituyó en una nave de guerra argentina, y le da este nombre justamente porque digamos que la bota con su nuevo armamento, etcétera, en el momento en que se acababa de sancionar la independencia, ¿no? Bueno, ese viaje es totalmente legendario, delirante por momentos, ¿no? Porque llega, libra todo tipo de batallas, y contá un poco lo de California, que es una de las cosas más increíbles de la historia argentina, ¿no? Sí, realmente, porque últimamente incluso han aparecido una serie de videos, ¿no es cierto?, relacionados con los distintos países que enarbolaron bandera en California. Si vos me permitís una referencia personal que yo pongo en el prólogo del libro, hace 30 años yo formé parte de la plana mayor de la fragata Libertad en un viaje que justamente en alguna medida siguió una parte del derrotero de Bullard, ¿no es cierto?, alrededor del mundo. Tocamos, California, Hawái, etcétera. Bueno, cuando el buque llegó a Monterrey, que era uno de los sitios donde Bullard había desembarcado y había incendiado, ¿verdad?, distintas posesiones, ¿verdad?, después de enarbolar bandera argentina en ese sitio, cuando llegamos a Monterrey, había un monolito allí dedicado a Bullard, y desembarcamos para rendir homenaje a Bullard. Y había una formación del ejército de Estados Unidos, una banda de música, etcétera, es decir, el homenaje formal se realizó, pero a mí me sorprendió bastante que no hubiera público, no había habitantes. Entonces, luego de esta ceremonia, fui al poblado, digamos, a la ciudad de Monterrey, pregunté dónde estaba el museo, un pequeño museo, conversé con el director del museo y le dije, mire, yo pertenezco a la fragata Libertad, etcétera, hemos rendido un homenaje a Bullard, me extrañó mucho que no hubiese habido pueblo, etcétera, ¿no? Y entonces el hombre fue a una estantería, sacó un libro, me lo entregó y me dijo, esto le va a dar una explicación. El libro se llamaba The Impostor of Monterrey, y ahí estaban lo que ellos consideraban piratas, Bullard y otros más, ¿no es cierto?, de modo que... Claro, porque habían tomado sangre y fuego, claro. Naval, para ellos era un pirata. Esto después cambió, porque los propios californianos escribieron un juicio mucho más matizado acerca de Bullard, diciendo que, bueno, que en realidad no había sido un pirata ni mucho menos, sino que había ejercido un derecho, digamos, de la guerra, como era el de los corsarios, y que había procurado causar el mayor daño a una posesión enemiga como era la de California, que por otra parte en ese momento no tenía mucho que ver con lo que es en la actualidad, ¿no? Cuando regresa, cuando al final de todo le entregan unos campos, él parece que fue un poco, creo que manejaba sus campos y a sus esclavos con mano de hierro, y que eso le provocó la muerte. ¿Es así? Así es. Él de alguna manera aplicaba la misma práctica que se veía forzado a mantener con sus marineros, que era lo peor que se embarcaba en la época, ¿no es cierto? La gente más de avería, solamente, ¿no?, los que no tenían nada que perder se anotaban en esas campañas corsarias. Uh-huh. Y él los trataba con extrema dureza. Ha habido algún ahorcamiento, algún fusilamiento, ¿verdad?, entre la tripulación, y puesto a patrón de esclavos, ¿no es cierto?, sin acordarse que él había liberado esclavos, porque en el primer momento del viaje de la fragata la Argentina, él en Tamatave, ¿no es cierto?, toma el puesto de una fragata inglesa para impedir que se
traficara con esclavos y se queda con sus cañones apuntando para evitar el tráfico hasta que viene otro buque a reemplazarlo. Pero años más tarde tomó sus propios esclavos. Forma su propiedad, toma sus esclavos y uno o dos de ellos lo mataron, ¿no? Uno o dos de ellos lo mataron, y según algún historiador, ¿no es cierto? Eso no está confirmado, sí. Confirmado, fehacientemente establecido. La que le cerró los ojos fue una mulata, ¿no? Con la que él había formado una relación y que que lo acompañó hasta ese último momento, ¿no es cierto? Hasta en eso tiene un halo romántico y aventurero la vida de Bouchard. Bueno, interesante. Además, decir que cuando volvió, cuando el buque regresa, que es solamente un pontón, su esposa y sus hijas quedaron en intemperie. Pero bueno, sin embargo, más allá de estas cuestiones, creo que queda el recuerdo de este personaje realmente extraordinario. Yo en pocas palabras no puedo decir tanto, pero que supongo que cuando lean el libro se van a enterar un poco más de las cosas que este hombre protagonizó. Bouchard, halcón de los mares, corsario de la libertad. Miguel Ángel de Marco. Muchas gracias, Miguel. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo y saludos para todos. Pensándolo bien, el programa de Jorge Fernández Díaz, por Mitre. MCO Company, 20 años brindando servicios de auditoría y gestión para el sector salud. Hacele el mejor regalo a mamá en su día. Llévale un Huawei P-Smart o un LG K10 2017 en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente Fiber Telepersonal, tenés un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar. Personal. Más información en personal.com.ar. En Colombraro tenés más de 1000 productos plásticos de la mejor calidad. Colombraro piensa en vos. Pensa en Colombraro. Ya está en marcha el primer Salón Moto, el encuentro más importante para fanáticos de las dos ruedas. Más de 80 expositores con lanzamientos de prototipos, nuevos modelos y las últimas tendencias. Salón Moto, del 25 al 28 de octubre en La Rural. Adquirí tus entradas en ticketek.com.ar. ¿Sabías que hay más de 1 millón de personas en Argentina realizando tareas de cuidado a adultos mayores sin formación profesional? Impacto Digital y la Universidad iSalud están trabajando en innovación digital para crear un futuro con más y mejores cuidadores domiciliarios. Entra a www.impactodigital.org y entérate cómo podés ser parte. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio y encontrá ofertas en alimentos y mucho más. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Un gallo para Esculapio está en Flow. Ya tenés disponible la segunda temporada de la serie nacional más premiada de los últimos tiempos. Nelson está de vuelta para ajustar cuentas. Un gallo para Esculapio. Mira la segunda temporada completa antes que nadie. Bájate la app y protégete de los spoilers con Cablevisión Flow. Colombraro te acompaña todo el día en Mitre. En tu casa, en el trabajo, siempre hay un producto Colombraro. Colombraro, color con calidad, en plásticos para tu hogar. Hasta las 22. Estamos pensándolo bien. Por Mitre. ¿Qué estamos escuchando, Fernández Díaz? ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando la canción de 40 millas de mal camino de Duane Eddy. Ajá. Este tema, por ejemplo, se encuentra en la playlist, la lista de temas de Pensándolo Bien en Deezer. ¿Sabía que hay una playlist de Pensándolo Bien en Deezer? Vamos a escuchar un poquito el tema.
todavía no te bajaste Deezer para escuchar nuestra playlist, nosotros vamos a tener una suya y otra mía, ¿sabía? lindo, Y seguramente que de Guido. Qué bueno. Qué bueno. La lista de temas. Yo la estoy preparando. Yo también la estoy preparando. ¿Y dónde puedes escuchar esto? Bueno, ¿Dónde? te podés descargar gratis la aplicación Deezer, Deezer así, EECER, a tu celular, te metes en el buscador, pones Radio Mitre, ahí buscas en perfiles, el perfil de Mitre, bueno, y listo, ahí dentro vas a poder escuchar toda la lista de temas de Mitre, incluida la de Pensándolo Bien. Bueno, acá cuentan que un gran periodista y músico, Walter Domínguez, de Clarín, siguió desde los 13 años como testigo y después cada vez de manera más íntima a Serú Girán, ¿no? Cuenta que él estaba en el Luna Park en 1978, que el 28 de julio de 1978. Tengo entendido, pero ahí me confundo con el año siguiente, que ese fue un concierto increíble en el Luna Park, porque a ver, Charlie había dejado ya Serú Girán, había hecho La máquina de hacer pájaros, y después... ¿En el 78, año del Mundial? Sí, creo que fue ese año. En el 78, bueno, termina de hacer y se despide La máquina. Entonces vamos todos al Luna Park, los que lo seguíamos. ¿Vos fuiste? Sí, yo fui con Oscar Conde, sí. Que ahora es un estudioso de este tema. Y llegamos ahí y fue una cosa impresionante, porque estaba Charlie con David Lebón, que todavía no estaba formado Serú Girán, tocaron juntos, después subió La máquina a hacer... Después subió por su Gieco, o sea, subió por Cheto, Gieco, María Rosa Llorio, cantaron las canciones por su Gieco, la pelota. Después... Yo te imagino a vos hablando con Oscar Conde así tan apasionadamente como del peronismo, ¿viste? Hablando de esto, el otro, ¿Y ¿no? cómo eran ustedes dos? ¿Pelilargo? Sí, medio pelilargo. Sí. Pelilargo, sí. Después, él más que yo. ¿Y vos tenés el pelo largo también? Sí, en algún momento tenía largo, sí. Tenía pelo, por lo pronto. Claro. Y Conde también. Después se hizo la despedida de La máquina de hacer pájaros. Todo en el mismo concierto, que fue impresionante. Claro, sí. Y al final subió Sui Generis, hizo Adiós Sui Generis de vuelta. Fue un concierto increíble. Bueno. O sea, eso fue un punto de inflexión. Sí, para mí todo Charlie fue muy importante y para mi generación. Veo que para Walter Domínguez también. De hecho, Charlie, la verdad es que también atravesó varias generaciones. Sí, ¿no? sí, es verdad. Pero nos atravesó, Walter es de mi misma edad, más o menos, y acaba de escribir Serú Girán, la historia, de Editorial Planeta, a ver si me lo mandan, que no me lo mandaron todavía. Serú Girán, la historia de Editorial Planeta. La verdad que debe ser espectacular, porque es un gran periodista y porque es una gran historia. Así sonaba Serú.
Seguí disfrutando de la radio. Seguí en Mitre. En minutos llega Confesiones en la Noche con Cristina Pérez. Colchones y Somiers, La Cardeus presenta a Cristina Pérez y Jorge Fernández Díaz en el pase de Pensándolo Bien a Confesiones. Este mes de la madre con La Cardeus, trata a mamá como una verdadera reina. Llegó nuestra 007, Cristina Alejandra Pérez, vestida de negro, preparada para salir de la oscuridad, con esos hilos de acero con los que te estrangulan, ¿viste? Ay, no. Ay, Cris está como de dominatrix, ¿no? Tremendo. Una onda dominatrix. Escúchame una cosa, esta es la hora del misterio. Es la hora en la que se abren las puertas del infierno. No, del infierno no, pero... Hay partusa, ¿eh? Hay partusa. Escúchame una cosa, hoy es el cumpleaños de Miguel Uñaque. Muy bien. No le vamos a Miguel. poner ninguna canción a Miguel, que cumpleaños, Yo te ningún... juro que tengo una timidez atroz. Y que se haga público. No, pero pongámosle el feliz Y cumpleaños Miguel a me Michael. preguntó. Happy birthday, Miguel. Happy birthday, Miguel. Happy birthday, happy birthday. Bueno, Happy 3 deseos. Ojo que al último que le hicieron esto le pegaron un tiro en la cabeza. Estaba pensando. Salimos de una torta. Chicos, hicimos un coro. Sí, Ustedes no valoran nada, porquerías. Escúchame. Muy bien. No seremos Marilyn cantándole a Kennedy, pero, viste, un poquito. Happy birthday, Se tuvo que Mr. armar- Michael. Tuvo que armar la comisión Warren, después al último que le hicieron esto, Fue, Claro. escúchame, coristas No sea espontáneos. envidioso usted, es No, envidioso. maravilloso. Yo le voy a preguntar algo a Miguel, seriamente. Miguel, Sí. ¿alguna vez te cantaron Happy Birthday en la radio así? No, nunca. Ah, obviamente, ¿ves? Yo no. Pero alguna vez en bolas quiso decirte. Ay, pero si no estaba en bolas. Era otro Happy el que yo decía. Bueno, Se no levanta. lo dije yo, Va no, yo subiendo no el dije, tono, la señora Cris Pérez. No, bueno, Yo te voy a Happy decir una cosa. Birthday. Hasta este momento era virgen radiofónicamente de un coro femenino. Ay. Perdí la virginidad. Bueno, viste, Dice siempre la él, primera vez. algo de razón tenía yo. Yo les pregunto a ustedes algo que me preguntó Miguel en el corte. Me dijo, ¿por qué no preguntás? Ay, no lo involucres al profesor. Qué canalla. No lo involucres, que él no dijo, yo estuve presente. Viste, tira ¿Usted la no? piedra y esconde la mano. El pobre está tratando de adaptarse Sí. como puede a este momento. Tira la piedra y esconde la mano. No, pero bueno, pero a ver. A ustedes, Resúmola. a ustedes, ¿alguna vez le hicieron un regalo sensual? ¿Sensual? Un juguete erótico. ¿Sensual? juguete. Sensual, sexual, erótico. Pero a ver, ¿qué hablamos? Pará, ¿cómo dio marcha atrás, Sí, dijo esto es muy fuerte, vamos a... Tengo miedo que se vayan tan para atrás. ¿Hablamos de lencería o hablamos de No, juguetes un plumerillo, sexuales? una cosa Ah. de eso. ¿Plumerillo? ¿Que para limpiar la Bueno, cocina? hablemos de objetos, ¿no? ¿Pero qué es un Como un plumerillo? plumerillo, consolador. un plumerillo. consolador. Me da alergia. Un plumerillo para plumerear. Pero lo que no le veo es la Plumerillo. sensualidad.
No, ¿cómo no? Michael, un poco de imaginación. Sí. Un plumerillo. Se le empañaron los lentes a Miguel de lo que le dijiste. Yo, como dice Cristina, lloro. Lloro. Pará, eso fue una confesión de Gonzalo Sánchez. No. Sí. Digo, no, yo hice muchas notas. Te salió tan natural. Muchas Yo hice notas. muchas notas. notas. No, ¿En bueno. serio? Un plumerillo nunca. Te salió Claro. como que es de tu mundo íntimo. Claro. No, para nada. Digo, un plumerillo. Claro. ¿no? Suena a San Martín. un Bueno. Tu plumerillo. memorabilia, Me preguntó Jorge tu Fernández Díaz bestiario si creer tiene... un plumerillo o un... Pero a ver, yo voy a invertir la carga de la prueba. A ver, Usted, uy. Fernández Díaz, ¿usa chiches sexuales? ¿Ha utilizado Para alguna vez? nada. No, nunca. Nunca. Yo no le creo, ¿no? No, Tiene nunca. cara No como que estoy, está... no estoy en contra de eso, pero no. En contra. No. Me parece que cada uno se divierte como puede. Para mí que le gusta la lencería. Yo creo que a sí. Jorge. Creo que Unas esposas. ¿Eh? Unas Vos, esposas. pero vos estás loco. Bueno, pero si Me eso se tirás ve. con el plumero, después me querés poner las esposas. Escúchame. Estamos todos Yo locos. lo veo. Tengo una reputación que Yo mantener. lo veo a usted esposado y con una buena lencería. Que le gustan ¿Yo? esposado. ¿Esposado Pero con una él buena con lencería? lencería. No. Qué escena complicada. esta Él sugiriendo. esposado y Uy, con Dios. tu mujer con una buena lencería. Que entra con el plumero y la... Con el plumero. Mamita, con Y el te- escobillón. Andás a ver. Anda a sacar la basura. Sí. Y le empieza a dar. Sí. No, yo la verdad me... Mire, no sé si entra con el plumero, con la aspiradora de Levac, no sé con qué entra, pero se arma un despelote bárbaro. Bueno, a ustedes le hicieron algún regalito, ustedes cuando tenían amantes, ¿no? Clandestinos, le hicieron alguna, sí, porque eso es lo más lindo cuando Ponga palabras en mi boca que yo no digo. ¿Eh? No, yo lo digo, yo No lo digo. dé por hecho cosas que no han sucedido. Voy a abrir una nunca, causa. por No han favor. sucedido. Usted, porque los amantes suelen dar, primero que dan regalitos y qué sé yo, y además hay un... ¿Y usted qué relación. regaló? A ver. Claro, él habla ¿Qué de él, regaló él todo usted? el tiempo habla de él. No me acuerdo. Francamente no me acuerdo. Ha Pero- perdido la memoria, ¿Qué como ha- el señor Piqueto. Qué amante miserable, a ver, medio amarrete, el amante codito duro, ¿no? Este amante. Bueno, Michael, vos Alguna que sos el del golosina, cumpleaños. no sé. Claro, Michael no dice nada. ¿Yo qué tengo que decir? Bueno, la pregunta de la ¿Quiere noche. que le regalen un plumerillo o no? No, un plumerillo. ¿Y vos? Para atrás, para el auto. No, para- ¿Y utilizar vos a la un luneta. plumerillo? No. Escúchame, no, ¿sabes no cuál hace es buen falta. regalo? ¿Cómo es el No, más... ojo, pará. no hace falta. Pará. Te El están masajeador perdiendo de declaraciones cabeza, importantes. Gonzalo, ¿cómo se llama? Masajeador de El Espera, orgasmotrón. el orgasmotrón. ¿Cómo es eso? Ay, ¿qué es? Es un aparato. Me Es interesa. un aparato. ¿El masajeador de qué? No, Se le orgasmotron. llama orgasmotrón, es un aparato que tiene terminaciones como No. como 8 patas de alambre, como una araña. 8 patas. Pero- Entonces te lo ponen en la cabeza y te hace un masaje en el cuero Y cabelludo. luego, ¿Y eso te genera un Te orgasmo? genera una sensación muy... No, prefiero- orgasmotrón se llama, a todo el mundo lo prefiero conoce. algo real. Claro, sí, no va a reemplazar Una la sensación. máquina, ¿no? No, pero esto es... Me sentiría muy Es que es solo. como una araña. como una araña, pero es muy bueno. Pero a ¿eh? lo mejor lo podés, no se puede combinar la araña con Ah, la bueno. relación Sí, sexual real. te potencia. pone. Te O sea, pone- Te pone en condiciones. Claro. Ah, Claro. mirá Te vos. ponen Como una condiciones. previa. El orgasmotrón, No, cómprenselo. pero yo veo esto, sí, acá me mandan una foto, ¿no? Me parece que ¿Quién te me van a manda agarrar- una foto? No lo puedo creer. te va a agarrar ¿Quién los te mandó electrodos, una foto? No. Bueno, muy bien, yo me voy porque Yo también. mañana hay Ay, fútbol. justo que le iba a contestar yo. ¿Y qué va a Y contestar? no, porque ahora ya no tenemos tiempo. Bueno, y lamentablemente Ah, bueno, mañana yo no también vamos a tenía estar al algo aire, para el pasado decirle. tampoco, pero va a tener que guardarlo para el jueves. ¿Usted Bueno. puede retener hasta el jueves? Puede ser. Retenga, por favor. Puede ser. Necesitamos el jueves con todo, una explosión de usted. Ok. ¿Eh? Son las 22:08. entrego el timón, porque si no va a pasar cualquier cosa. Entregue. Sí. Nosotros nos encontramos, si Dios quiere, el jueves. Recuerden, mañana y pasado Super Mitre Deportivo y jueves aquí a las 8 de la noche los esperamos. Hasta entonces los queremos de todo corazón. Chao. ¿Querés que mamá se sienta una reina? Pasá por tu local, La Cardeus, más cercano, y regálale su colchón y somier con hasta 45% de descuento, más 12 cuotas en medidas Queen. La Cardeus, es tradición de calidad. Presentó Pensándolo Bien. El MBA 100% online de la Universidad del Siglo XXI. Te formás vos, cambiás el mundo. Más info en 21.edu.ar. Pensándolo bien.
informa primero. 10 de la noche, 9 minutos, el cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. 18 grados 8 décimos la temperatura. Hacía muchísimo tiempo que en la Argentina no había libertad de prensa como ahora, lo afirmó el presidente Mauricio Macri al cerrar la Asamblea General de la CIP en Salta. Libertad de expresión y prensa es fortalecer los organismos públicos que generan la información confiable. Es que los funcionarios, incluido el presidente, respondan preguntas libremente, en conferencias de prensa abiertas y constantes, en donde los periodistas que preguntan no son elegidos a dedo, sino por sorteo, para que no haya ningún tipo de censura. Esto tal vez es lo más difícil, pero libertad de prensa es no enojarse con ninguna voz. Además, se dijo que este gobierno no crea medios adictos, no presiona a periodistas, no combate las diferencias y eso, destacó, es libertad de prensa. Fútbol, Superliga de Argentina, en el encuentro que completa la 9ª fecha, en el Bajo Flores siguen igualando 1-1 San Lorenzo y San Martín de San Juan. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 18 grados 8 décimos la temperatura, 53% la humedad. Mitre informa primero. En 30 minutos volvemos. Estás escuchando Mitre.